Estamos en la mitad del capítulo 13 de un grupo de discursos hasídicos del Frierdiker Rebbe, del Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson, de bendita memoria, que son conocidos como Bossi Legani. He venido a mi jardín, Tovshin Yud, 5710. Ahora bien, en el comienzo de este capítulo número 13 explicamos que la creación, Dios creó el universo de manera tal que no solamente hay un desencadenamiento, por así decir, de niveles, un nivel superior genera un nivel inferior genera un nivel inferior, y así sucesivamente va ocultándose la presencia divina hasta generar este mundo material y físico, en donde en la práctica no percibimos a Dios, no lo vemos con los ojos de carne y hueso. Este no es el asunto, sino que el asunto es que incluso en los niveles más bajos de la creación, y como vamos a estudiar hoy, incluso en aquello que se opone a la presencia de Dios, ahí mismo está la infinitud, el Or Ein Sof, la luz infinita de Dios. De vuelta, no es que este mundo está apartado de Dios, separado de Dios. Como dicen los salmos y explica Hasides, el Alter Rebbe lo explica esto ampliamente en la segunda parte de Tanya, eternamente Dios, tu palabra está firme en los cielos, es decir, Dios está, por así decir, constantemente hablando y creando y recreando toda la creación. Y esto es de manera tal que Él mismo, su propia misma infinitud, está inyectado, por así decir, en cada milímetro de la creación. Vamos a comenzar yendo un poquitito más atrás de lo que ya estudiamos en la última clase. De vuelta, estábamos diciendo que hay no solamente una creación en la cual se revela en ciertos aspectos de esa creación una cualidad infinita de Dios, como por ejemplo en las plantas, en la capacidad de dar a luz. Hay ciertas cuestiones en la creación en donde podemos ver el infinito de Dios, a pesar de ser una creación material y física y ser dos cosas opuestas. Lo físico y material no es infinito, pero podemos encontrar un concepto de infinito incluso en nuestra creación no material, no solamente esto, sino que, de vuelta, en este capítulo, la luz infinita misma de Dios está en la creación, y en los niveles más bajos de la creación también. El Rebbe estaba explicando que existe Hitzonius y Pnimius. Hitzonius significa lo exterior, Pnimius significa lo interior, como el ejemplo dado en el concepto de la voluntad, donde la voluntad tiene una cuestión interior profunda, que esa es la verdadera voluntad, por ejemplo vivir, y existen cuestiones secundarias que llamamos hitzonios, exteriores, que no son la cosa central, no es el núcleo de la cuestión, no es lo que uno realmente quiere, pero es el camino, la herramienta para llegar a aquello que uno quiere, por ejemplo comer, trabajar, para obtener dinero, para comprar comida, etc. Son todas cosas secundarias que sirven a la voluntad nuclear, por así decir, el centro de la cuestión, que es estar vivo. Entonces, la energía divina se expresa incluso en las almas, que son el Pnimius, son lo más profundo. Las almas del pueblo de Israel son las cosas más profundas que hay en la creación. Como dice al comienzo de la creación, traducción sencilla, simple, en el comienzo de la creación, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Y la palabra Breishis, nuestros sabios explican que se divide en realidad en dos palabras, Beis Reishis. Beis significa el número 2, Reishis algo principal, Beis Reishis por dos cuestiones fundamentales. Dios creó el universo entero, los cielos y la tierra. ¿Cuáles son esas dos cuestiones que son llamadas a lo largo del Tanaj, a lo largo de la Biblia, con el nombre Reishis, fundamental, la Toira y el pueblo judío? El universo entero fue creado para esto, es decir, para que haya un pueblo judío aquí abajo que revele la presencia de Dios. Ahora bien, esto es el Pnimius, pero esto es lo más profundo, digamos, la razón real por la cual Dios creó el universo entero, que se revele su presencia aquí abajo, etc. Como fue explicado también. Esta energía divina no solamente queda, por así decir, revelada en el Pnimius, en las almas del pueblo judío, etc., sino que va descendiendo en montones de niveles, como una cadena de niveles, uno conectado con el otro, niveles tras niveles, hasta que se oculta, ahora volviendo metiéndonos en el texto del discurso mismo, hasta que se oculta esta energía, esta luz, nivel tras nivel, hasta que llega al mundo de las
Galgalim. Galgalim significa literalmente esferas. Galgal es una rueda. Pero teniendo en cuenta el modelo clásico aristotélico, por así decir, donde hay una especie de cebolla, que cada capa representa un cierto nivel de la creación, no quiere decir que esto es como entendemos la creación. Ponemos un telescopio, salimos al espacio y observamos y vemos que la creación no es una cebolla con diferentes capas, sino que es solamente un modelo de descripción de ciertos niveles de la creación. ¿Para qué sirve este modelo de descripción? Para entender que así como la cebolla tiene todas esas capas, existen niveles a través de los cuales Dios envía energía a nuestro mundo, de manera tal que Él es, por así decir, el espiritual por excelencia, y este mundo es lo material por excelencia. Entonces, ¿cómo pasas de lo espiritual por excelencia a lo material por excelencia? Pues hay niveles en el medio. Cada nivel de esta capa de cebolla, de estos galgalim, de estas esferas, y como va a decir el Rebbe más adelante, mazalois, de estas constelaciones, cada uno de estos niveles es un canal a través del cual Dios materializa la energía divina, espiritual, en este mundo, en algo material. Entonces, la energía divina entonces llega hasta el mundo de los galgalim, el mundo de las esferas, el mundo de los mazalois, el mundo de las constelaciones. Y ahí, en esos mundos, a través de esos mundos, a través de esas herramientas, se materializa y se vuelve física y material en este mundo. Y por lo tanto, toda la energía y todas las revelaciones en este mundo inferior y en este mundo material es a través de justamente los galgalim y mazales, a través de estas esferas. No estamos hablando de sefirot, no hay que confundir, son otra cosa, nada que ver. Galgalim son esferas. Y mazales y constelaciones, de vuelta, como el modelo aristotélico, en el cual se veían diferentes cielos. La Gemara dice, el Talmud dice, hay Shiva Rekim, 7 cielos, cada uno tiene su nombre. Hay mazales, hay constelaciones cuya función es generar en este mundo una cuestión física, material. De lo espiritual, como un tubo. Por un lado del tubo ingresa algo espiritual, por el otro lado del tubo sale algo material. Y como está escrito en la Toira misma, de la dulzura, de cómo el sol hace que maduren los frutos en la tierra, y de la dulzura de Geresh Yerachim, de la luna también, hace que maduren los frutos en la tierra, y como dicen nuestros sabios también, en el Midrash, en el Zohar, no hay una hojita de pasto aquí abajo en este mundo que no tenga un mazal, que no tenga una constelación de arriba, espiritual, que lo golpea, entre comillas, y le dice, crece. Es decir, todas las cosas en este mundo son materiales por causa de este canal de materialización, valga la redundancia, de la energía divina, que se llaman mazales, galgalim y mazales. Todo esto, esta energía que en este mundo se expresa en forma material, comida, dinero, salud, etc., todo esto viene de la luz y la vitalidad divina que fluye a través de los galgalim y mazales, de estas esferas y constelaciones. Todo esto, como decíamos al comienzo del capítulo anterior, explicando cuál es el oitzar, cuál es el tesoro que el rey da para los soldados, rasos, etc. Decíamos, la luz infinita de Dios está arriba, arriba, sin límite, que esta es la licencia misma de Dios, y abajo, abajo, sin fin. Es decir, no solamente que llega a los niveles más bajos, sino que abajo mismo es sin fin. Y no solamente que en la creación podemos ver componentes del Ein Sof, del infinito, sino que aquí abajo mismo está el infinito. Aquí abajo mismo. Todo esto, por cuanto proviene desde le Mailo Mailo Aden Kates, desde lo arriba, arriba de la esencia misma de Dios, y llega hasta este mundo tan bajo y material donde la presencia de Dios está oculta. Todo esto es un descenso muy profundo. El hecho de que Elokus, la divinidad, se oculta y es tapada, por así decir, tan fuertemente, tan grandemente tan grande es este ocultamiento, en cantidad de ocultamientos y el lemos sterling, todo tipo de ocultamientos, diferentes palabras para la misma idea, en la cadena de niveles, desde la esencia misma de Dios, hasta pasando por los mundos de Bria, Yetzira y Asía, como fue explicado en la clase anterior, hasta que se proyecta y fluye en un mundo hitzoini, exterior y material, aquí abajo.
Desde la esencia misma de Dios hasta aquí abajo se expresa la misma energía divina, infinita. Y no solamente esto, es decir, que se revela la energía divina y está presente la energía divina, infinita, en todos los niveles, incluso en este nivel inferior, bajo y material, donde está oculta, en particular, cómo se expresa esa energía, y viene en cantidad de tzimtzumim, ocultamientos y contracciones, y diferentes ocultamientos, hasta que puede existir algo opuesto a Dios, literalmente. No solamente que Dios crea un mundo en donde podemos percibir el infinito, en donde está revelado el infinito, sino que Dios crea un mundo que puede oponerse a Él mismo. Constantemente lo está creando, instante a instante, como dijimos anteriormente, por siempre Dios, tu palabra está firme parada en los cielos, etc., creando el universo entero, y el universo se opone a Él. Esta misma criatura se opone a Él. No quiere decir que todo el universo, pero pueden existir cosas que se oponen a Dios también. Es decir, puede existir una criatura, una creación que se olvide de Dios totalmente, Dios libre igual. Y cuánto más aún, como es en la clipa, en la impureza literalmente, porque una persona que se olvida de Dios, la persona no es impura, la persona tiene ideas raras, pero no es impura, es una persona, es una criatura, y tiene el potencial para ser bueno, etc. Pero peor todavía, más bajo, existe aquello que se opone literalmente a Dios, que se llama clipa y sitra achra. Clipa literalmente quiere decir cáscara, sitra achra quiere decir el otro lado, cáscara, la idea es, así como la cáscara oculta al fruto que está en su interior, de la misma manera existe un nivel de la creación que Dios mismo lo crea, que oculta la presencia de Dios. Tan oculto y tan en exilio, por así decir, está la presencia de Dios en esta cosa, que esta cosa puede oponerse a Él. Es como decir la cáscara de una fruta que es amarga, y en su interior hay algo dulce. Sí, pero vos lo que tenés es la cáscara amarga. Tanto es el ocultamiento del interior del fruto, que es algo dulce, en la cáscara de la fruta, que la fruta parece amarga. La fruta misma parece amarga. Y sitra achra es el mismo concepto del otro lado, aquello que se opone a la presencia de Dios. Pero eso no quiere decir que es algo fuera de Dios, que esto es parte de lo que se está explicando, si bien este no es el lugar en donde se explica en profundidad todo el asunto. Pero existe aquello que se opone a Dios, y Dios mismo le da vida, y esa cosa se opone a Dios. Esto se lo llama el otro lado, de vuelta, no porque sea independiente de Dios, es totalmente y constantemente dependiente de Dios. Todo depende de Dios, y Dios no depende de nada. Y esto lo dice Maimónides, Rambam al comienzo de las leyes, de los fundamentos de la Toira. Dios, no depende de nada, todo depende de Él. Aún así, se llama sitra achra, se llama el otro lado. ¿Por qué se llama el otro lado? Porque es capaz de oponerse a Dios. Tan oculta está la presencia de Dios ahí adentro. Al punto tal que puede decir, como decía Paro, el faraón en Egipto, Liye oiri bani asisini. El río, el Nilo, es mío y yo me hice a mí mismo. Yo soy Dios, yo me autocreé. Así decía Paro. Esto es lo opuesto de la verdad, literalmente, porque la verdad es, en el caso de Paro, que Vaivarech Yaakov es Paro. Vemos en Parshas Vayechi, al final del libro de Breishis, que Jacob bendice a Paro, y dicen nuestros sabios en el Midrash, y Rashi mismo lo trae en su lugar, ¿cómo lo bendijo Jacob al faraón? Lo bendijo de manera tal que el Nilo, cuando el faraón se acercaba al río Nilo, el Nilo subía hacia él, que es el concepto de el flujo de energía supremo hacia aquí abajo en Paro. En él mismo había un flujo de energía divino que Jacob bendijo a Paro, al faraón, con este flujo de energía. Ahora, Paro, ¿qué significa Paro? Melech Mitzrayim. La palabra Mitzrayim en hebreo quiere decir Egipto, pero la palabra Mitzrayim también está relacionada con Meitzarim, Gvulim, límites, opresión. Y no solamente Paro. Cuando vemos en diferentes momentos en la Toira, en Parshas Shmois, en Parshas Vaeira, Paro negaba a Dios hasta al punto tal que dijo: yo no conozco a Dios, entonces no voy a mandar al pueblo judío afuera, no los voy a echar, etc. Si no lo conozco a Dios, puede olvidarse de Dios. Y más aún, peor todavía, era malagradecido, Kofu y Toiva, malagradecido. Y decía que él mismo hizo el Nilo y él mismo se hizo a sí mismo.
¿Cómo es que vos te hiciste así a vos mismo? No puede ser. Jacob te bendijo de manera tal que el Nilo te responda, por así decir, el río te responda. Y ahora vos decís que vos te hiciste a vos mismo. Y que vos sos el dueño, por así decir, del Nilo. Esto es EPJM, es lo opuesto de la verdad total. Entonces hay dos cuestiones acá. Por un lado puede existir la idea de olvidarse de Dios. No ser consciente de la presencia de Dios. Y por el otro lado, el concepto de ser malagradecido en sí. Estas mismas ideas, con esto el Rebbe explicó que incluso en esto que se opone a Dios está también el infinito de Dios. Esto mismo ocurre, ahora el Rebbe lo va a aplicar a Avodas Hashem, al servicio a Dios, que esto es uno de los asuntos más interesantes de Hasides, que todas las cuestiones, incluso la historia en la Toira, que Jacob bendice a Paro y que el río subía hacia él, que Paro dijo que él era Dios, era un mal agradecido, etc. Estas cuestiones tienen una expresión en la Avoda, en el servicio a Dios, donde la idea no es solamente, bueno, no seamos mal agradecidos, hay que agradecer a Dios, que por supuesto es correcto. Claro que hay que agradecer a Dios, y sin Baruch Hashem, gracias a Dios, estoy así, bien, etc. No solamente esto, sino que incluso, vamos a ver, en los niveles en los cuales la gente está todo el día estudiando Toira, puede ocurrir exactamente lo mismo. Y esto lo que nos muestra así es una profundidad en el servicio a Dios, en donde puede ser que estés todo el día estudiando Toira y te olvidaste de Dios, o sos un mal agradecido. Como Paro, exactamente igual. Ay, vives en un mundo de kedusha, de santidad, es exactamente igual. Al punto tal que no decir las palabras, pero el río es mío y yo me hice a mí mismo. Yo no sé quién es Dios. ¿Qué Dios? Pero rezo todos los días. Pero no lo conozco. Vamos a ver. Este mismo concepto existe en la Avoda, en el servicio a Dios, para cada una de las personas, tanto en aquellos que son Bala y Asakim, tienen negocios y así están en el día a día, por así decir, en el comercio, en los negocios, en las finanzas, etc. O en los Yoishvei Oyel, aquellos que están sentados en las tiendas del estudio de Toira. En las personas de negocios, ¿cómo vemos expresada esta idea? De que a pesar de que el Orein Soif, la infinitud de Dios está ahí, y no solamente está ahí, Dios la entregó ahí para que pueda luchar contra su Yetzirah, su inclinación al mal y transformar el mundo en Kedusha, en santidad, como explicamos en la clase pasada. A pesar de esto, la persona se olvida de Dios. ¿Cómo vemos esto? Porque la persona llega a pensar que fue mi fuerza y el poder de mis manos que me hizo llegar hasta este nivel, todo el dinero que junté, porque yo soy capaz, porque yo logré todo esto, etc. A pesar de que la persona sabe y cree, las dos cosas, sabe, conoce, intelectual, racionalmente hablando, e incluso tiene fe a aquello que trasciende lo racional, que Dios es el que da fuerza para crecer. Son todos versículos que aquí el Rebbe parafrasea. La persona llega a decir, mi fuerza y mi capacidad es la que me hizo llegar hasta este nivel. Y otra frase es, Dios es el que te entrega fuerza, te da fuerzas para crecer y elevarte. Y es la bendición de Dios la que enriquece a la persona. La persona sabe esto. Y la persona cree en esto. Y no solamente esto, menciona el nombre de Dios para cada cosa en su negocio. Baruch Hashem, gracias a Dios estamos así, hicimos este negocio, aquello, etc. Sin embargo, no deja de pensar que fue su propia capacidad la que la llevó a esto. Es decir, otro versículo, mi sabiduría es la que me sostuvo. Es la que estuvo para mí en los momentos en que yo tuve que tomar decisiones, etc. Fue mi sabiduría la que me llevó hasta este nivel. Y por eso, en un momento de elevación, en cualquier asunto, o sea, logró un buen negocio, logró un buen trato, etc. En esos momentos, la persona es arrogante, es soberbia y piensa que fue su propia esencia, su propia capacidad la que realmente lo llevó a esto. El tipo sabe que Dios está ahí, el tipo sabe que Dios es el que te da las bendiciones, el tipo cree en todas estas cosas. Pero sin embargo, cuando logró el negocio, el orgullo es propio. Es él. Y le parece que fue su sabiduría la que lo sostuvo, lo llevó hasta este lugar. Y también, no solamente en un momento de elevación, en que logró el gran negocio, sino también al revés, en un momento en que está
apretado, presionado, Dios libre y guarde, está deprimido y está bajoneado. ¿Por qué? Y porque no logré esto, no logré aquello, no me va bien, no puedo hacer esto. Ambas situaciones no son reales. Ni cuando la persona está en el nivel más elevado porque logró el último negocio de no sé qué cuánto, y tampoco cuando la persona está tan presionado. Ninguna de las dos situaciones, ni el orgullo del negocio logrado, ni la depresión de la dificultad, son verdades, porque por cuanto la bendición de Dios es la que te hace rico, entonces debería ser exactamente igual en el sentimiento del alma, el gran negocio con la gran pérdida. Debería ser exactamente igual el sentimiento. Solo que, ¿por qué no es así? ¿Por qué no es cualquier sentimiento igual, cualquier situación exactamente igual? Porque la persona tiene una falla, le falta algo, justamente. No es que le falta el dinero, le falta el negocio, le falta... No, en su interior, en su alma, en su vida, no entendió realmente cómo son las cosas, no tiene las ideas claras en la cabeza de que es realmente Dios el que te da la riqueza, es realmente la bendición divina la que te hace salir adelante. Entonces, ¿por qué en el gran negocio es soberbio y en la gran pérdida está deprimido? Porque todavía le falta en el servicio a Dios. Este es al respecto de los que se llaman Bale Asakim, la gente de negocios. De la misma manera, aquellos que están sentados en la tienda del estudio de Toira, aquellos que estudian todo el día, a pesar de que estudia Toira y conoce que esta es la Toira de Dios, y sin embargo puede ocurrir, Dios libre y guarde, que con la fuerza de la Toira que la persona estudió, la persona dice una ley, una halajá, que es opuesta a la Toira. Termina diciendo, en hebreo es un psak din, una decisión halágica opuesta literalmente a la Toira. Porque es similar al concepto del hombre de negocios, que a pesar de que tiene fe en Dios, con fe plena y simple, de que Dios es el que te da fuerza para crecer, etc., y que es la bendición de Dios el que te enriquece. Y sin embargo, cuando esos asuntos son exitosos, el corazón se le eleva, está orgulloso y es soberbio. Y cuando los asuntos Dios libre y guarde le van mal, entonces esto le duele, y le hace sufrir y se siente deprimido y se siente con baja autoestima. La razón de esto es porque el fundamento de ese negocio que la persona está haciendo no es como corresponde. Está mal el fundamento. El hecho de que la persona cree que Dios es el que le da fuerzas para crecer es solamente en forma de emuna pshuta, en fe. No es algo que la persona internalizó en su vida, es algo que lo trasciende. El concepto de fe en oposición al concepto de conocimiento. El conocimiento está en el intelecto, la persona entiende algo, sabe, es propio. El concepto de fe es algo que trasciende el intelecto y no es propio, está, por así decir, trascendental. Makif se dice en hebreo. Entonces, aquí estamos comparando al hombre de negocios con el que estudia. El que estudia sabe que esto es la toira de Dios, pero aún así puede ocurrir que no enfoque las cosas en la forma apropiada. ¿Por qué? Vamos a mirar de vuelta al hombre de negocios. El tipo sabe que Dios es el que te da bendición, pero lo tiene solamente en forma de emuna. Este no es un conocimiento que realmente lo internalizó y lo vive. Porque si realmente lo viviese y lo internalizase, sería todo igual, el éxito y el fracaso. Sería lo mismo. Pero en este caso no es así. ¿Por qué? Porque, de vuelta, el fundamento del negocio mismo está mal. El hecho de que la persona cree que Dios tiene fe en que Dios es el que le da fuerza para crecer, etc., es solamente en forma de emuna pshuta, de fe simple solamente. Pero el fundamento del negocio y el ida y vuelta comercial, etc., no es como corresponde de acuerdo a la toira. Y es por eso que lo que surge de eso es como mencionamos. Es decir, cuando el tipo tiene un negocio exitoso, está contento. Cuando el tipo tiene un negocio que le fue mal, está deprimido. Exactamente igual ocurre con aquellos que están estudiando, que a pesar de que estudia toira y sabe que es la toira de Dios, pero en la esencia del estudio y el conocimiento propiamente dicho no son como corresponde. Así como en el negocio, la esencia del negocio está mal, el fundamento del negocio está mal, de la misma manera en el estudio, el fundamento del estudio está mal. La persona está estudiando, y es una persona con barba, con anteojos, etc., con todo el uniforme, pero no deja de estar mal el fundamento del estudio. ¿Por qué es así? ¿Qué es lo que está mal en el fundamento del estudio si la persona está estudiando toira y sabe que es la toira de Dios?
La idea es que cuando la persona está estudiando Toira, es decir, en el momento del estudio, se olvida de quien entrega la Toira. Como decimos todos los días en la bendición, Anoisen a Toira, Dios, bendito eres tú, Dios, que entregas la Toira, es una entrega constante, sino que la persona cuando está estudiando toma a la Toira, enfoca a la Toira como un asunto racional, un concepto intelectual muy interesante. Y por cuanto para la persona no es más que un concepto intelectual, entonces cuando sabe aquello que estudió, lo conoce, a pesar de que sabe que esto es la Toira de Dios, es verdad, porque estoy estudiando este texto que es el texto que entregó Dios, etc. Pero sin embargo, al ser un asunto racional, intelectual, puede ocurrir, Dios libre y guarde, que la persona enseña cuestiones o dice cuestiones y es preciso con las palabras de la Torah, etcétera, como algo racional. Vamos a estudiar un texto y vamos a ver por qué el autor puso esta palabra y no la otra palabra y darle vueltas y entender las letras, etcétera. Y lo puede llegar a interpretar opuesto a la voluntad de la Torah. Por cuanto tomó a la Torah como algo intelectual y se olvida del que entregó la Torah. La Torah me dice en el Tania que una persona cuando está estudiando Torah en varias horas seguidas, cada hora tiene que interrumpir y volver a pensar en Dios. Es una pequeña pausa, pensar en Dios y continuar estudiando. Que tiene toda su idea mística de por qué, porque cada hora del día tiene una combinación del nombre de Dios diferente, etc. Pero el punto sencillo es, no te olvides que lo que estás estudiando es Toras Hashem, es la voluntad de Dios. En donde en la práctica, muy difícil, pero ni siquiera importa qué es lo que estás estudiando. El punto es cuál es la voluntad de Dios. No importa ni siquiera el tema. Pero aquí volvemos a la cuestión. Cuando la persona toma la Toira como algo racional solamente, puede ocurrir que termine entendiendo los conceptos justamente en forma opuesta a lo que la Toira realmente es. Y esto es justamente lo que estábamos hablando al comienzo de la clase de hoy, digamos en el medio del capítulo 13, que la idea es así. La persona o la situación recibe energía de locus, de divinidad, literalmente. Porque Dios da vida a todas las cosas. Atome hayes kulam, tú das vida a todos. Y sin embargo puede ocurrir, Dios libre y guarde, aquello que es opuesto a locus, opuesto a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué puede ocurrir en el mundo que la persona está estudiando Toira, pero termina concluyendo lo opuesto a lo que la Toira quiere? No porque se equivocó, no estamos hablando de esto. Porque se olvidó de Dios. Porque es un mal agradecido, que es Dios realmente que le está dando la capacidad de estudiar todo y que le abrió los ojos para estar en este mundo, etc. En este mundo de estudio, de conocimiento de la presencia de Él, etc. De la misma manera que Paroi, que el faraón, de la misma manera que dijo, yo no conozco a Dios. ¿Por qué puede ocurrir una cosa así, que Dios da vida a todo? Y sin embargo la creación misma puede oponerse a Él, porque la energía divina viene de Ribu y Tzimtzumim, una cantidad enorme, infinita, de contracciones y ocultamientos. Y este es el concepto de la palabra Teva, naturaleza. La palabra naturaleza en hebreo, en castellano es naturaleza, pero en hebreo significa Teva, se dice Teva. Y la palabra Teva, una de las razones por las cuales naturaleza se dice Teva es de la palabra Tubu Beyamsu, se hundieron en el mar de juncos. Los egipcios, cuando el pueblo judío sale de Egipto, etc., se hunden en el mar de juncos. Tuvu. Litvoya es hundirse. ¿Por qué naturaleza significa? ¿Por qué se dice Teva, naturaleza en hebreo, y viene de la palabra tuvu, hundirse? Porque la luz infinita de Dios está hundida en el mundo. Y esto es lo que genera la sensación de naturaleza. El sol sale todos los días, el mundo funciona así, y es todo natural. ¿Qué significa natural? Que no vemos la presencia infinita de Dios ahí dentro de esa cosa, haciendo que esa cosa exista. Y esa cosa viva, etcétera, funcione. La luz infinita de Dios está mutva, está, la misma palabra que teva, tuvo, está hundida, por así decir, en ocultamientos muy fuertes y muy profundos en la naturaleza, en el mundo mismo. Pero la naturaleza misma es Elokus, es divinidad. No hay otra cosa excepto Dios. Solo que la luz infinita de Dios está oculta en ciertas situaciones, y esto es lo que llamamos Teva, naturaleza. Y esa luz infinita de Dios se oculta en enorme cantidad de ocultamientos y una cadena de mundos, como fue explicado en la clase pasada también, en donde la luz se proyecta nivel tras nivel hasta el último nivel de todos, hasta los últimos niveles.
Y este es el concepto que el Rebbe está explicando al comienzo del capítulo. Dijo: la luz infinita de Dios está aquí abajo, abajo, sin límite. Es decir, que incluso aquí abajo sigue siendo el Oren Soif, sigue estando presente la luz infinita de Dios, pero en forma terriblemente oculta, al punto tal que algo puede oponerse a la presencia misma de Dios y a su voluntad. Y nuestro trabajo es justamente transformar todo ese ocultamiento para poder revelar la luz infinita de Dios, para poder revelarlo a Dios mismo en esta creación.